En esta vida, a veces sucede que en algunos delitos, el delincuente está seguro de que escapará al castigo solo porque el delito no se resolverá. Todos están seguros. Sin embargo, por sorprendente que parezca, solo una bagatela, y la bagatela recibida por la policía con la ayuda de una persona ya fallecida, puede revelar el crimen perfecto. La historia comienza en Cedar Rapids, Iowa, con una niña llamada Michelle Martinique. Nació en los años 60. Al mismo tiempo, para sus padres, Albert y Janet Martinica, el nacimiento de Michelle fue un verdadero milagro, pues los últimos 12 años intentaron concebir un hijo, pero lamentablemente nada le salió bien. Durante este tiempo, la madre de Michelle tuvo 5 abortos espontáneos y solo a los 40 años pudo dar a luz a su segundo hijo. La niña que fue Michelle. La pequeña Michelle y su hermana mayor Jamal tenían una diferencia de 12 años, pero esto no impidió que fueran las mejores amigas. Les gustaba jugar a las cartas, pasear por el parque, ir a ferias y cosas por el estilo. A la edad de 15 años, la columna vertebral de Michelle estaba doblada. Le ordenaron usar un corsé. Esto la hizo un poco más tímida que antes, ya que la hacía sentir diferente a los demás. Pero en la edad adulta, la necesidad de usar un corsé desapareció y Michelle realmente floreció. Se convirtió en una chica alta y hermosa con cabello largo perfecto. Para entonces, tocaba en el teatro de la escuela, cantaba en el coro de la escuela y se preparaba para ingresar a la universidad. Allí planeaba estudiar diseño de interiores. En la noche de diciembre del 1979, Michelle estaba en un banquete escolar. Ese día, llevaba un hermoso vestido negro ajustado, que solo enfatizaba aún más la belleza de una niña. Cuando el evento estaba llegando a su fin, Michelle invitó a su amiga a ir al centro comercial recién inaugurado. Él se fue, dicen. Michelle quería comprar un abrigo de invierno allí. Sin embargo, su amiga tenía negocios en casa, por lo que Michelle tuvo que ir sola al centro comercial. Ese día, el centro comercial estaba abierto hasta las 22, pero el reloj ya era las 2 y Michelle todavía no estaba en casa. Los padres ya han entendido que es imposible esperar más. Se pusieron en contacto con la policía. Aproximadamente a las 5 la patrulla encontró un auto Buick verde en el estacionamiento cerca del centro comercial. Un auto parado solitario alertó a la patrulla en sus ventanas y había filas. Rotándolo un poco, la patrulla vio una silueta femenina en el asiento delantero del coche. Al principio, el policía pensó que había una mujer borracha adentro, pero cuando abrió el auto, vio salpicaduras de sangre y el cuerpo de la niña. Era Michelle Marcinko, de 18 años. La escena del crimen era horrible y caótica. Había sangre por todas partes en el auto, así como piel de conejo, al parecer de la chaqueta que llevaba puesta Michelle esa noche. En total había 29 heridas en el cuerpo de la niña, y 11 de ellas la golpearon. Rostro. La policía no estaba segura de que la niña hubiera sido apuñalada. En el informe se escribió que las heridas se recibieron por un golpe con un objeto cortopunzante. Al mismo tiempo, la niña murió a causa de estas heridas. Probablemente de una herida en el pecho. Había cortes en las manos. Esto hablaba del hecho de que ella estaba tratando de luchar contra aquel que la atacó. Desafortunadamente, sin éxito. Es importante señalar que la sangre solo estaba dentro del auto, no había ni una gota al lado del auto. Esto sugirió que el ataque ocurrió cuando Michelle ya estaba en el auto, porque no se encontraron huellas dactilares en el interior, pero sí huellas en relieve de los guantes. Parecidos al relieve de los guantes de goma, al parecer, fue en ellos donde se encontraba el agresor de las joyas de la niña, así como los 200 pesos en efectivo que planeaba gastar en un abrigo nuevo quedaron intactos. Esto insinuaba un motivo de robo. Entonces, ¿qué más podría ser una chica joven y hermosa? Obviamente, la violación fue la segunda sugerencia. Sin embargo, la niña estaba completamente vestida. El examen médico también confirmó el motivo. Lo que hizo que el crimen fuera tremendamente inusual fue que el agresor usaba guantes, lo que sugiere que no fue un ataque espontáneo.
El atacante se preparaba para él, y las heridas infligidas en el rostro de Michelle hicieron pensar a la policía que este asesinato era algo personal. Sin embargo, eso es todo. No había más pistas. En esta etapa se inició el trabajo con probables testigos. Fue una tarde absolutamente normal. Dentro del centro comercial, Michelle se cruzó con varios conocidos, ninguno de los cuales pudo describir el comportamiento de Michelle como inusual. Todo era bastante banal, pero al hablar con los conocidos de Michelle, un nombre seguía y seguía surgiendo. Era el nombre de Andy Della. Este era el exnovio de Michelle, con quien fueron pareja por cerca de 2 años. Se separaron solo un par de semanas antes de la muerte de la niña y se separaron por iniciativa de ella. Pero el problema era que era imposible decir que Andy aceptaba esta ruptura. Muchos dijeron que todavía estaba muy celoso de la niña y todavía la amaba. Todavía quería saber dónde y con quién pasa el tiempo. A las sospechas se sumaba el hecho de que alguien lo había visto esa noche en el mismo centro comercial donde habían asesinado a Michelle. Es más, algunos incluso lo vieron hablando con Michelle esa noche. El chico no lo negó, dijo que estaba en el centro comercial para comprar un par de regalos de Año Nuevo. Y conoció a Michelle allí por casualidad. Y tenía una buena coartada. Su madre dijo que estaba en casa alrededor de las 20. Michelle, según la policía, fue asesinada entre las 9 y las 22. Sin embargo, ¿podría esta coartada considerarse suficiente? Después de todo, la madre está lista para cualquier cosa para salvar a su hijo de los problemas. Los padres sabían que él era el asesino. Andy estaba seguro de lo mismo y la policía. Muchos interrogatorios tenían como objetivo quebrar a Andy. Lograr que confesara, pero nunca lo hizo, y la policía no tenía pruebas físicas o claras en su contra, por lo que la policía tuvo que dejar ir al tipo, pero sus sospechas no desaparecieron. En el funeral de una niña, el hombre en su ataúd gritó histérico: «Quiero saber a quién amaba antes de morir, a mí o a Mike». Mike es el chico por el que Andy pensó que Michelle lo había dejado. Mike, a diferencia de Andy, no era sospechoso en absoluto porque fue la noche del asesinato de Michelle. Fue Milwaukee, 350 kilómetros del lugar de la muerte de la niña. 6 meses después del asesinato, la policía publicó un boceto del sospechoso. Durante este tiempo, se entrevistó a 100 personas. ¿Alguien ha sido hipnotizado? Alguien pasó un polígrafo, pero nada, excepto el retrato de un hombre que fue visto en el estacionamiento esa noche, no se pudo lograr. Se ha publicado una recompensa de 10,000 pesos por ayudar a encontrar al asesino de Michelle. Pero pronto todos los caminos llevaron a un callejón sin salida, y el caso se llamó Urogallo. A mediados de los 90, sin saber quién fue el responsable de la muerte de su hija, los padres de Michelle fallecieron, aunque ellos mismos estaban seguros de saber exactamente el nombre del criminal. Para ellos, siempre fue Andy. En 2005, 26 años después del asesinato del caso, cuando nadie esperaba, surgió una nueva pista. El detective de casos sin resolver Doug Larissa volvió a verificar la evidencia del lugar del ataque. Entonces descubrió que la sangre en la escena del ataque no solo pertenecía a Michelle, al menos 2 manchas de sangre no eran de ella. Una de ellas estaba en la perilla de la palanca de cambios, sino 2 en el tablero de Michelle, y el ADN de estas 2 manchas coincidía. Es decir, pertenecían a la misma persona. Es obvio que fue esta persona la culpable de atacar a Michelle, y el mérito de que se encontraran estas manchas pertenecía enteramente a la Michelle asesinada. Después de todo, sin duda, estos puntos aparecieron solo porque ella rechazó al atacante y, en el transcurso de esto, lo hirió. Entonces, el ADN encontrado en la escena del ataque se subió a la base de datos nacional de EU. Esto significaba que si una persona alguna vez ha tenido problemas con la ley, que su ADN estuvo en la base de datos de la policía durante 26 años, el asesino Michel Marcinko bien podría haberse cruzado con la policía, por lo que se podían esperar coincidencias, pero no había ADN en la base de datos similar al ADN de la persona que atacó Michel, pero ahora la policía tenía lo que antes no había: ADN asesino. Luego, el detective intentó operar por el método de exclusión de cualquier persona que pudiera estar relacionada de alguna manera con este ataque. Se tomó una muestra, incluida Wendy Saig. Pero no hubo coincidencias. Pero durante estos 26 años, la gente alrededor estaba segura de que era el sitio del caso el asesino.
Así que el caso volvió una vez más a la estantería de la policía, donde permaneció durante otros 12 largos años. En 2017, el caso pasó a manos de un detective. Es un Dillinger, y en este punto empiezas a maravillarte con lo que la tecnología puede hacer. En nuestro tiempo, Dillinger recurrió a una empresa de laboratorio. Esta es una empresa que se especializa en fenotipos de piromanía de ADN, por lo que tener solo el ADN de una persona, y en este caso, solo una gota de sangre en la empresa con un alto grado de probabilidad podría predecir su aparición. Suena a fantasía, pero es verdad. Este es el aspecto que se suponía que debía tener el perpetrador cuando se realizó el ataque. La empresa asumió que se trataba de un varón blanco de unos 25 años con ojos azules y cabello rubio. Al publicar este retrato, la policía recibió muchos mensajes. En principio, casi cualquier hombre de ojos azules y cabello rubio podría parecer muy sospechoso. Pero desafortunadamente, en esta etapa, este retrato no ayudó. Entonces el detective decidió probar otra cosa. En los EU, hay un sitio llamado JetMatch. Él está buscando a tus seres queridos. La esencia del sitio es que las personas cargan voluntariamente su ADN allí, por lo tanto, puede encontrar una coincidencia en el sitio y, en consecuencia, un ser querido. Entonces, el detective subió el ADN del asesino Michel Marcinko a este sitio. Entonces, el sitio encontró un vínculo entre el ADN del asesino y el ADN de una mujer llamada Brandy Jennings con la ayuda de la compañía mencionada anteriormente. Tamborileando en el laboratorio, fue posible descubrir que, a juzgar por el ADN, la mujer encontrada en la base de datos es prima segunda del asesino. Era posible encontrar al asesino mismo si creabas un árbol genealógico de Brandy Jennings. Como resultado de todo esto, la lista de sospechosos ya se redujo a solo 3 hermanos: Kenneth Byrne, Jerry Byrne y Donald Byrne. Ahora, casi 40 años después, el detective estuvo increíblemente cerca de atrapar al asesino de Michelle Martinique, un misterioso policía que recopiló ADN. Cada uno de los hermanos comenzó con el hermano mediano Kenneth. En ese momento, vivía en la ciudad de Manchester, a 60 kilómetros de la ciudad en la que mataron a Michelle. La policía lo siguió en el club de golf. Allí recibieron una pajita de la bebida que Kenneth tiró. La enviaron al laboratorio, no hubo coincidencias. El anciano Donald fue el siguiente. Vivía en Davenport, a más de 100 millas de donde Michelle había sido asesinada. La policía encontró un cepillo de dientes en su bolsa de basura. Pero el ADN no coincidía. El último fue el hermano menor de Jerry. El 29 de octubre de 2018, la policía recogió la pajita de plástico desechada de Jerry Byrne. Y eso fue exactamente coincidencia de ADN. Jerry nació en 1953 y ha pasado la mayor parte de su vida. Vivía en Manchester, a 60 kilómetros de la ciudad donde vivía Michelle Martinique, y fue asesinada en 1979. Cuando la mataron, Jerry era joven, solo tenía 25 años y se veía así. Y ahora mira ese identikit que se hizo en el laboratorio sobre la base de una sola gota de su sangre. Sorprendentemente, la edad coincidió por completo, pero ¿qué pasa con la apariencia? Se ve muy similar en el momento del asesinato de Michelle Martinique. Jerry estaba casado y tenía 2 hijos en 2018. Cuando se encontró la coincidencia de ADN, Jerry tenía 65 años. Era el dueño de una empresa de pintura en polvo. Hubo 2 incidentes en su pasado que ahora causaron un poco de ansiedad. Primero, es su primera esposa Patricia, que murió en 2009. Se cree que se suicidó. Y en 2013, el primo Jerry Byrne desapareció y nunca fue encontrado. Sin embargo, Jerry Byrne no pudo ser vinculado a estos casos, pero logró vincularse con Michelle Martinique. El 19 de diciembre de 2018, exactamente 39 años después del asesinato de Michelle Marcinko, el detective Dillinger acudió a la empresa de Jerry Byrne con una cámara oculta. Buenas tardes. Jerry, mi nombre es Matt, encantado de conocerte. Yo también me alegro, soy del departamento de policía. Soy JD. ¿Podemos hablar contigo rápidamente sobre el caso en el que estamos trabajando en este momento? Sí.
Todavía estamos haciendo el viejo negocio. ¿Escuchaste las noticias sobre el asesinato que tuvo lugar en la supuesta sección? El caso de Michel Martinique. ¿Lo escuchaste? Sí. Bien, ¿lo leíste en los periódicos o algo así? Hace mucho tiempo, sí. Conservar mi tarjeta de visita. ¿Qué recuerdas de este caso? Fue un gran problema. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasó? No precisamente. ¿Recuerdas quién fue la víctima? No. Hubo un artículo en el periódico el otro día que teníamos algunas pistas nuevas. La gente llamó y ayudó con el caso. Y salió tu nombre. HN. Extraño, sí. Luego, el detective le mostró a Jerry una identikit del criminal, y al lado había una foto del propio Jerry. Son raras estas fotos. Lo sé, me veo así. Pero ya sabes, parece un poco que solo tienes estas fotos. Solo estos 3 sí, pero tú sabes mejor que nosotros cómo te ves a los 79, pero creo que nunca me vi así. Si fuera yo sería guapo. A continuación, se le ofreció a Jerry dar una muestra de su ADN, pero él se negó. Luego le mostraron una orden judicial que lo obligaba a hacerlo ingresando aquí. Sabía que sería una coincidencia. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué? La verdad es que estamos aquí por una razón. Estamos aquí para confirmar lo que ya sabemos. Ya he recogido muestras de su ADN, que se eliminó antes. Y te lo digo, Jerry, sé que tu ADN coincidirá con el ADN adjunto al caso que me deshice de Jerry. ¿Cómo terminó tu ADN en la escena del crimen? No sé, mira si es mío o no. No, ya lo hemos comprobado. ¿Cómo terminó allí Jerry? No sé qué pasó esa noche. Esperaré los resultados de la prueba. No creo que los hayas hecho. Los hiciste, pero no lo creo también. Jerry, mataste a alguien esa noche. Haz una prueba, Jerry. Haz una prueba de ADN. ¿Por qué sucedió? En el calor. Haz una prueba. ¿Qué sucedió? No sé. No estuve allí esa noche. Sabemos que estabas allí, pero la única pregunta es que aún no estamos seguros de probar primero que estuve allí. No creo que este problema sea bueno. ¿Está bien? ¿Ha tenido algún episodio de colapso mental en su vida en el que no podía recordar? No sé. Tal vez lo tenía. No puedes recordar la palabra cuando te golpeas la cabeza. Conmoción cerebral, conmoción cerebral. La conversación duró alrededor de 1 hora. A pesar de las acusaciones tan graves, Jerry siempre se mantuvo imperturbable. Sin embargo, es interesante notar una cosa. Sí, él no confesó el asesinato, pero nunca dijo algo como, yo no la maté. Sus respuestas siempre fueron vagas, como no sé o no. No recuerdo que justo después de esta conversación arrestaran a Jerry. En el coche de policía, también tuvo lugar un curioso diálogo entre el detective y Jerry. ¿Crees que es posible que lo hayas hecho, pero no recuerdas si es posible concluir eso? No sé. Creo que algo así podría haber sucedido. Me pregunto si podría haber algo como un bloqueo. Creo que algo similar podría pasar si te desmayas. Dije que estaba bloqueado, lo que significa bloqueo. Así que te noqueé. No dije noqueado. Dije bloqueado. Estaba hablando de cosas que se pueden bloquear en la memoria, y entiendo que estás hablando de recuerdos bloqueados. Como parte de la investigación, se examinó su computadora. En Internet, pasaba horas navegando en los temas muy delicados de estrangulamiento, apuñalamiento, ataques a niñas y solo a rubias. Pero ese no era el punto. Lo principal fue que su sangre fue encontrada en el auto de Michel Martinique. Como resultado, el juicio de Jerry Byrne se llevó a cabo en 2020. Se pensó que el motivo fue un intento de violación. Sin embargo, es probable que Jerry no esperaba que Michelle se resistiera tanto, por lo que no pudo violarla antes de matarla. La principal evidencia, como ya se mencionó, fue la sangre de Jerry encontrada en la palanca de cambios. Y lo que es más importante, en el vestido del que mató. Como resultado del juicio, fue condenado a cadena perpetua.
Entonces, casi 40 años después, el caso de Michelle llegó a una conclusión lógica. Al final, cabe señalar un dato interesante. Durante 40 años trabajaron 3 investigadores en el departamento de Michelle y Martinique. El primero fue Mike Dillinger, 2 Doug Larsen y 3 Matthew Dillinger. Los 2 eran padre e hijo. Así, el padre comenzó a trabajar en este asunto y el hijo lo llevó al final. Esta es la historia de Michelle y Martin.